Buenos días, mi nombre es Yanela Guamani Soto y en esta oportunidad vamos a presentar el video de nuestro trabajo parcial. Somos el grupo 5. En los últimos años las habilidades blandas se han vuelto sumamente importantes en las empresas. De hecho, antiguamente se creía que los colaboradores medían su capacidad por lo mucho que sabían, sus conocimientos, sus aptitudes. Sin embargo, actualmente ya no es así. Si bien esto es un factor importante, lo que más valora en las empresas hoy en día son las capacidades que uno tiene, las actitudes, cómo resuelve los problemas, cómo los afronta. En el presente trabajo se busca estudiar cómo temas relacionados a la comunicación, la personalidad, los valores, competencias, actitudes, inteligencia emocional y resiliencia se relacionan con dos personajes que dejaron una huella en sus épocas y en sus industrias correspondientes. Estamos hablando de Freddie Mercury y de Steve Jobs. En primer lugar tenemos a Freddie Mercury, que nació con el nombre de Farrokh Bulsara en 1946. Pasó la mayor parte de su niñez, su infancia en la India, fue un internado ahí, y a la corta edad de 7 años empezó a desarrollar su gusto por la música, por el arte, ya que empezó a tomar lecciones de piano, y era muy bueno. Aunque su familia años después se mudó a Middlesex y ahí empezó a estudiar la universidad, a la par de que formaba diferentes bandas. De hecho, pasaron muchas transiciones hasta llegar a Queen. Todo este proceso ayudó bastante a Freddie a desarrollar sus habilidades de liderazgo y negociación. Sacaron su primer álbum debut que se llamó Queen como tal, y esto fue un éxito. De hecho, con esto comenzaron su gran carrera musical. Pero Bohemian Rhapsody, que fue su canción más relevante, fue lo que lo impulsó a la cima de las listas británicas. De hecho, esta canción no iba a salir al principio porque duraba mucho y era muy inusual. Sin embargo, gracias a los poderes de negociación de Freddie, sí pudieron lanzar esa canción, y fue una gran decisión porque fue un éxito total en todo el mundo. Asimismo, el talento de Freddie cada vez era más evidente, ya que contaba con un rango vocal increíble y una presencia en el escenario única. De hecho, esto fue desarrollándolo a medida que más agarraba confianza en el escenario, y fue algo característico de Queen, algo que le dio una personalidad a la banda bastante extravagante, colorida y auténtica. Sin embargo, a mediados de los 80, Freddie se sentía realizado y creyó haber alcanzado las capacidades suficientes para lanzar su carrera como solista a la par de Queen. Lamentablemente, Freddie falleció en 1991, no pudo ganar la lucha contra el SIDA, pero dejó un gran legado en lo que es la historia del rock. Hola, mi nombre es Brenda Monge y el día de hoy les voy a hablar acerca de la vida de Steve Jobs. Steve nace en 1955 y fue dado en adopción por sus propios padres debido a que no tenían recursos económicos para mantenerlo. En 1974 él ingresa a la empresa Atari. Esta empresa es una empresa de videojuegos en la cual él se da cuenta que no puede ser mandado por alguien más. Incluso él tenía una actitud mandataria ante sus compañeros y sus compañeros se quejaban de esto. Años más tarde, en 1976, Steve logró fundar la empresa Apple Computer junto con su socio Wozniak. Este éxito que tuvieron fue gracias a la constancia que Steve tenía. Años más tarde, en 1985, su socio decide renunciar a la empresa debido a que Steve había cambiado muchísimo. Se había vuelto una persona muy frívola, muy perfeccionista, muy detallista, y no veía nada ya la parte amical que tenía con él. Y renuncia, y tras su renuncia también salen muchos despedidos de la empresa. Y tras esto, Steve también tuvo que salir de la empresa. Años más tarde, Steve estuvo tratando de hacer más, tratando de tener otra empresa. Fundó la empresa Next, la cual fue comprada posteriormente por la empresa Apple, y luego Steve tuvo que reingresar a la empresa Apple en 1996, pero ingresó como ya el director. Años más tarde, Steve lamentablemente falleció de cáncer en el 2011. Lo que respecta a la comunicación de Freddie Mercury, podemos decir que por su condición de vocalista principal de la banda de rock Queen, desarrolló de sobremanera la comunicación verbal y la no verbal. En esta última, resalta la kinesia y la paralingüística, la cual se observa en todos sus conciertos. Por otro lado, en lo que respecta al tipo de comunicación, se puede deducir que oscilaba entre la comunicación asertiva y la pasiva, dado que, según cuenta su ex compañero, era una persona que en ocasiones era la persona más transparente y muy divertida, mientras que en otras ocasiones llegaba a ser una persona que se aislaba y no comentaba aquello de lo que sentía. En lo que respecta al estilo de comunicación, también se considera que oscilaba entre el subuso y el buen uso del estilo funcional. ¿Por qué? Porque
Eso se dedujo en base a las percepciones de sus compañeros, que a veces lo consideraban una persona que practicaba la escucha activa y era muy sensible, mientras que en otras ocasiones era una persona que optaba por aislarse. La comunicación de Steve Jobs era no verbal. De hecho, consideramos que su comunicación era un tanto agresiva, ya que constantemente interrumpía a sus trabajadores o se mostraba fastidiado por las ideas que tenían o los frenaba. Su estilo es analítico e intuitivo, su estilo de comunicación. Analítico porque si bien era muy preciso, a veces era extremadamente lógico y obsesionado. Y en lo que es el estilo intuitivo, pues si bien era concebido como un innovador como tal, muchas veces criticaba mucho las ideas de sus colaboradores para que al final termine usándolas. Mi nombre es Valeria Quintana y en esta oportunidad voy a hablar sobre las competencias y personalidades de los personajes que hemos elegido. En primer lugar, en cuanto a las competencias, podemos decir que Steve Jobs poseía una gran creatividad, innovación y capacidad de análisis, ya que junto con su equipo de trabajo fue capaz de identificar las necesidades de los clientes e idear los conceptos de los diferentes productos de Apple que se adapten a estos. No obstante, creemos que Steve Jobs no poseía las competencias de inteligencia emocional o empatía, ya que se caracterizaba por ser un jefe muy estricto, exigente e impaciente. Además, de acuerdo a nuestra investigación, hemos podido ver que algunos de sus ex empleados han mencionado que se enojaba fácilmente, haciéndolos sentir muy incómodos. Por otro lado, respecto a Freddie Mercury, consideramos que él contaba con un gran sentido de creatividad, innovación, energía y dinamismo. Esto le permitió crear canciones, videos y presentaciones nunca antes vistos en esa época y transmitir estos sentimientos tanto a sus fanáticos como a sus familiares y amigos. Sin embargo, creemos que Mercury no contaba con la capacidad de solucionar problemas, ya que ciertos rasgos de su personalidad evitaban que tomara decisiones de manera objetiva y esto ocasionó desacuerdos entre los integrantes de su banda. Finalmente, podemos resaltar que ambos personajes poseen un fuerte sentido de liderazgo, ya que los dos lograron dirigir un grupo de personas hacia el éxito. En cuanto a la personalidad de estos personajes, podemos mencionar que Freddie Mercury es conocido por ser una persona impredecible y exuberante. Su personalidad desafiaba en cada sentido de su cultura. Sin embargo, él siempre se mostraba fiel a sí mismo. En diferentes entrevistas que hemos podido ver, tanto los integrantes de Queen como sus familiares mencionaban que era una persona muy divertida, alocada, pero también tímida y amable. Tomando en cuenta estas características, podemos decir que Mercury calza en el grupo de los influyentes. Por otro lado, podemos decir que Steve Jobs es una persona sumamente analítica y perfeccionista. Además, es conocido por tener una visión innovadora y por ser idealista y optimista. También se sabe que su compleja personalidad trajo algunos problemas a la empresa, ya que, como mencioné antes, era muy exigente y no permitía error alguno con sus trabajadores. Así que consideramos que Jobs tiene características del grupo de los concienzudos y también el de los dominantes. Buenas noches, hoy voy a hablar sobre las actitudes y sobre la inteligencia emocional. Sobre las actitudes, hablando del marco teórico, podemos decir que son evaluaciones, ya sea favorable o desfavorable hacia determinados objetos, personas o eventos, y tiene tres componentes. El primer componente es el cognitivo, que es la evaluación, el segundo componente es el afectivo, que es el sentimiento, y el tercer componente es el comportamiento, que es la acción. Y bueno, sobre los personajes, hablando de Freddie Mercury, podemos decir que tenía una actitud positiva, favorable hacia lo que hacía, hacia la música que transmitía a las demás personas, puesto que esto se notaba en el escenario. Freddie Mercury contaba con los conocimientos, con las habilidades, y eso le sumaba las actitudes, lo que hacía una competencia en él. Lo mismo podemos decir de Steve Jobs, que él tenía las habilidades, los conocimientos para innovar, para hacer cosas que generen impacto en el mundo, y bueno, a eso le sumaba la actitud que lo hacía diferente. Sobre la inteligencia emocional podemos decir que es la capacidad de reconocer, aceptar y regular las emociones. Es una forma de interactuar con el mundo que tiene en cuenta los sentimientos y las emociones propias y ajenas, con la finalidad de vivir en armonía. Sobre Freddie Mercury podemos decir de que sí dominaba esta habilidad, puesto que a pesar de que en el escenario era una persona muy extrovertida, en su vida privada era una persona muy tranquila, que sabía manejarse entre los medios, que sabía regular sus emociones y también sabía lo que tenía que decir en el momento adecuado. Y bueno, sobre Steve Jobs podemos decir de que también dominó esta habilidad después de que salió de Apple. Después de que salió de Apple, creó Pixar y volvió a Apple cuando la empresa estaba viniendo abajo. Y bueno, en ese momento Steve Jobs aprendió a manejar sus emociones, aprendió a regularlas, aprendió a identificarlas y bueno, aprendió a ser más empático con las demás personas y a ponerse en el lugar de los otros. Y en vez de pasar a gritarles cuando hacían algo mal, pues
Aprendió a decir las cosas en el lugar indicado y de la forma adecuada también. Respecto a Steve Jobs, la resiliencia toma lugar en dos escenarios de su vida. En el primero es cuando a este se le expulsa de la compañía que él fundó y la segunda cuando se le detecta cáncer en el año 2003. En ambas situaciones él continúa con sus proyectos. Y bueno, la resiliencia en Jobs puede estar justificada en base a los 3 de los 4 factores que explican Comfort y Hopkins, que son la capacidad intelectual, la dirección y la misión y determinación, características que según personas que trabajaron con Jobs, él tenía. La resiliencia en la vida de Freddie Mercury toma lugar en el momento que a este se le detecta VIH-Sida. Según personas cercanas a él, ese evento no lo desmotivó y él continuó con su carrera musical. Según Gamersi, él indica que existen 3 factores que pueden ayudar a desarrollar la resiliencia en una persona. En primera instancia, las actitudes personales, el cariño y presencia de la familia y las ayudas sociales en todas sus formas, pueden ser siendo amigos o tutores. En el caso de Mercury podemos observar de que, según sus amigos, él tenía la capacidad de reflexionar, lo cual ayudó mucho a desarrollar la resiliencia. Y por otro lado, tuvo la presencia y el cariño de todos sus amigos, compañeros de banda y la secretaria que él consideraba. Y por sobre todo Mary Austin, la mujer que lo acompañó hasta el final de sus días. A continuación voy a hablar acerca de las fortalezas y las debilidades de ambos personajes. En primer lugar, me gustaría destacar la gran confianza que tuvieron en sí mismos y la capacidad que tuvieron para poder transmitirlo a sus seguidores. Por un lado, Freddie pudo comunicar esto a través de su música y a través de su arte a los fans. Y por otro lado, Jobs pudo comunicarlo esto a sus grandes seguidores de la marca Apple. Por otro lado, me gustaría destacar la constante innovación que tuvieron en cada rubro, ya que esto demostró que siempre estuvieron dándolo todo y disfrutando el paso de su carrera. Finalmente, me gustaría destacar la perseverancia que tuvieron, ya que siguieron adelante a pesar de las críticas, de los comentarios y de algunos intentos fallidos. En cuanto a las oportunidades de mejora, se puede mencionar que ambos personajes eran muy diferentes, pero que se encontró un problema de comunicación en ambos casos. Por un lado, Freddie mencionó en una entrevista que habían constantes peleas con los miembros del equipo y que se cuestionaban mucho. Esto pudo dar como resultado la disolución del mismo. Por otro lado, se sabe que Steve Jobs tenía problemas para comunicar la visión de la empresa y eso trajo como resultado que 2 colaboradores importantes como Rob y Allison Johnson se retiraran de la compañía. A pesar de ser grandes ejemplos de éxito, se llegó a la conclusión de que siguen siendo seres humanos que pueden cometer errores y para ello se recomienda recibir feedbacks, especialmente de personas cercanas, ya que con ello vas a recibir opiniones acerca de cómo es que te perciben y eso va a servir para poder seguir mejorando personal y profesionalmente.